Buenas noches. Continuamos este vídeo que pretende ser el último de esta serie de vídeos referidos a tres vasos con un líquido espirituoso, digamos vodka, y que se nivelan mediante iteraciones de dos pasos en donde las proporciones en las que se reparte el volumen entre dos vasos en cada paso, las proporciones dependen de en qué iteración estemos. O sea que son distintas proporciones para la iteración primera, para la segunda, para la tercera, etcétera, para la enésima. De hecho, esas proporciones estarán reflejadas en dos sucesiones ADN y BDN, de las que supondremos que tienen límite y que esos límites son alfa y beta. Tratándose de proporciones, ADN y BDN deben ser números entre 0 y 1. Entonces, me he dado cuenta que tengo una ligera incorrección en que en vídeos anteriores pedía a estas sucesiones A y B, o sea, aplicaciones de los naturales en los reales, les pedía que tuviesen valores en el intervalo abierto 0-1. Pero he visto en bastantes ejemplos que he puesto que para n minúscula igual a 0, algunos de estos ejemplos A y B toman el valor 0. Entonces vamos a considerar esta rectificación de las hipótesis que en esencial no cambia la sustancia que traemos entre manos. Supondremos que A y B son sucesiones con valores en el intervalo 0,0,1 y tales que existe un n sub 0 mayor o igual que 0 entero, tal que para todo n mayor o igual que n sub 0 sí que se tiene que los valores de ADN y de BDN están estrictamente comprendidos entre 0 y 1. Además, supondremos que estos límites existen y tienen estos valores. A este vídeo le llamaremos Davis 17, o sea que sigue al llamado Davis 16 y al llamado matrices 6. Y el título general es Recurrencias con coeficientes variables. O sea, recordad que tenemos un vector x de n de 3 componentes, vector columna, cuyos componentes son los volúmenes de vodka en cada uno de los vasos 1, 2 y 3. Entonces, la recurrencia que rige las iteraciones viene dada por x de n más 1, vector columna, igual a esta matriz de aquí, que tiene ADN 0 en la primera fila, BDN por 1 menos ADN se repite y BDN en la segunda fila, y 1 menos BDN por 1 menos ADN se repite aquí y 1 menos BDN. A esa matriz le llamaremos B mayúscula sub n. Pongo aquí en grande casos pendientes, en el sentido que todos estos problemas que vamos a relatar aquí son casos donde yo no he podido demostrar la conjetura relativa a que existe el límite de x de n cuando n tiende a infinito para una solución no trivial no negativa, y además que ese límite coincide con el límite de otra sucesión vectorial que repetiré para vuestra comodidad. El asunto es paradójico porque, así como para el caso en que alfa y beta, los límites de estas sucesiones, están estrictamente comprendidos entre 0 y 1, en ese caso he podido aplicar un teorema de Abu-Shariz, Elaidi y Yang de 2002, en el que se permite con ese teorema probar el resultado que aquí se obtiene. Mientras que hay una mitad de casos en los que o el alfa o el beta son 0 o 1, o ambas cosas, o solo es uno de ellos. Entonces, en una mitad de esos casos me ha sido fácil demostrar que existe el límite, sin recurrir siquiera a teoremas de la índole del que he citado, y por otra parte,
pues en otros casos no he podido demostrarlo. Bien, si hemos dicho que alfa y beta son los límites de ADN y de BDN, pues la sucesión matricial B mayúscula ADN tiene el límite cuando n tiende a infinito y está formado pues por los números alfa, alfa 0, beta por 1 menos alfa, beta por 1 menos alfa, beta y 1 menos beta por 1 menos alfa, lo mismo, y 1 menos beta. Esta matriz la llamaremos A mayúscula y es fácil ver que tiene de valores propios 0, 1 y alfa por 1 menos beta. Recuerdo que tanto la matriz BDN como la matriz A son estocásticas por columnas, o sea, sus columnas son números mayores o iguales que 0 y suman 1. En general, la matriz esta BDN, como ADN y BDN a partir del n sub 0, son números no negativos mayores que 0, pues esta matriz es irreducible y primitiva. Tiene radio espectral BDN al 1. Los otros valores propios son 0, porque tiene dos columnas iguales, y este número varía con n. ADN por 1 menos BDN. Por estas condiciones de aquí abajo, este número a partir de n sub 0 está entre 0 y 1 estrictamente. Luego el radio espectral sí que es 1. Entonces se puede calcular, yo lo he hecho con Maple, pero se puede calcular fácilmente que hay un vector propio de BDN asociado al valor propio 1, al que se le llama, vector que tiene las componentes positivas y que su norma su 1 es 1. Ese vector se llama el vector de Perron de la matriz BDN, que repito que es un vector propio asociado al radio espectral de BDN, asociado al 1, vector positivo, y que su norma su 1, que es la suma de los módulos de sus componentes, sea 1. Pues ese vector se llama vector de Perron de esta matriz irreducible y primitiva. En condiciones en que alfa y beta estén estrictamente entre 0 y 1, pues esta matriz límite A también es irreducible y primitiva. Y al correspondiente vector de Perron lo podríamos denotar o P de A, o yo voy a denotarlo con U de A porque en los casos que vamos a estudiar, en muchos de ellos alfa será 0, o alfa y beta ambos serán 0, o 1, o uno será 0 y el otro estará estrictamente entre 0 y 1. El caso es que me voy a encontrar con que en todos esos casos esta matriz no será ni reducible ni por lo tanto puede ser primitiva. Y en esas matrices no tiene sentido hablar del vector de Perron, eso sería impropio. Pero sí que ocurre que tienen, como son matrices estocásticas por columnas, pues uno es su radio espectral y tiene un vector propio. Y ese vector propio, normalizándolo para que tenga norma su 1, 1, pues es el que denotaremos por U de A. Y entonces la conjetura que estamos seguros de que es cierta por nuestros experimentos numéricos y de otra índole, es que existe el límite de cualquier sucesión x de n que arranca de condiciones iniciales no negativas y no triviales cuando n tiende a infinito, aunque muchas veces x de n no se puede calcular explícitamente, y que ese límite es casi el límite del vector de Perron de la matriz BDN, o sea que esto es una P de BDN, es una sucesión de vectores. Pues si a esta sucesión de vectores P de BDN, que se puede demostrar que el límite existe y es U, entonces el límite de x de n
la conjetura es que también existe y es casi el vector u. De hecho, es el vector u, que tiene norma 1, multiplicado por t. Vamos a llamar t a la norma sub 1 de las condiciones iniciales, del vector de condiciones iniciales. Norma sub 1 de x de 0, que es la suma de las cantidades iniciales que haya de líquido en los tres vasos, le llamaremos t por abreviar. Entonces, que la conjetura se puede escribir de varias maneras, o bien que es este límite, el límite de x de n menos p de b de n, que esa cantidad tiende, multiplicada, si a esta de aquí la dividimos por t mayúscula, pues eso partido por t mayúscula tiende a este límite. O que el límite de la diferencia de estos vectores, habiendo multiplicado aquí por 1 partido por t, pues es 0. Entonces vamos a ver casos en los que en ejemplos hemos podido deducir cosas. Algunas cosas las hemos podido demostrar, pero en general todos estos problemas paradójicamente están abiertos. Y digo paradójicamente porque aparte del teorema de Abu-Saris, Elaidi y Yang sobre comportamiento asintótico o propiedades ergódicas de las soluciones XDN de un sistema de recurrencias con coeficientes variables, que suponen en las hipótesis que esta matriz BDN es reducible y primitiva para todo n, y que su límite también es irreducible y primitiva para todo n. En esas condiciones se demuestra que esta conjetura es cierta. Luego hay unos resultados de Pituk y otro matemático austriaco que se llama Porsche, y también es en el 2018. Un teorema que con condiciones más suaves sobre la matriz BDN, por ejemplo, una de las cosas que exigen Abu-Saris, Elaidi y Yang es que exista el límite de esta matriz BDN y que sea una matriz no negativa, irreducible y primitiva. Pero en el 2018 Pituk y otro autor no exigen ni siquiera que exista el límite de BDN. Sí que exigen unas condiciones que les llaman H1, H2, H3, unas hipótesis en las que en mis ejemplos una de esas hipótesis falla. Entonces, aunque hacen una demostración de un caso más general que el que he dicho antes, de los tres autores previos, empezando por Abu-Saris, no, mis ejemplos que son más sencillos no son cubiertos por ese caso. Y hay también unos resultados de Pituk en el 2020. De todo eso yo os he puesto información detallada en el vídeo que recuerdo haber llamado Matrices 6 y está en la lista de resultados teóricos de análisis matricial o de matrices. Entonces ahora no vamos a ver más que unos ejemplos y terminamos de exponer estas cuestiones. Vamos a considerar el caso en que alfa es 1 y beta es 0. Casos previos ya habíamos estudiado cuando alfa 0 y beta 0 y otros. Pongo aquí que este problema se queda abierto, aunque se pueden decir algunas cosas. Como el límite es el límite de BDN mayúscula es alfa 0, o sea 1, 1, 0. Aquí el límite sería beta por 1 menos alfa. 1 menos alfa es 0, pues 0, 0. Y aquí sería el límite beta, que vale 0. Aquí sería el producto de 1 menos beta por 1 menos alfa. Pues el producto de dos ceros es 0, lo mismo aquí. Y este sería 1 menos beta, pero beta es 0, luego este límite es 1. El digrafo completo de esta matriz pues tiene estas vértices 1, 2 y 3 y tiene estas flechas. La pongo completo. Va una del 1 al 1, otra va del 1 al 2, por ser este elemento no nulo. Del 2 no sale ninguna flecha,
por ser estos ceros, y del 3 sale solo una flecha, esta que corresponde a este lazo que sale de 3 y vuelve a 3. En un vídeo anterior, en la lista de teoría de matrices o análisis matricial, hay un vídeo que lleva de títulos Matrices reducibles, teorema de Roth-Blum, un teorema de 1975, en el que las clases comunicantes, que es una relación de equivalencia que se establece en el conjunto de vértices del digrafo, unas clases se llaman básicas. Son aquellas, en este caso las clases son los subconjuntos de 1, 2, 3 formados por una clase es la formada solo por el 1, otra sola por el 3 y otra sola por el 2. Se dice que una clase es básica cuando la submatriz principal que corresponde a esos subíndices, en este caso a esta clase formada por el 1, la submatriz principal sería la matriz 1 por 1 formada por este elemento. Esa es la submatriz que tenemos que mirar para ver si la clase esta es básica. Y la submatriz principal que corresponde al elemento situado en a la submatriz formada por los elementos situados en la tercera fila y tercera columna, pues es este elemento. Por lo tanto, en ambos casos, esas dos submatrices principales tienen de radio espectral 1. Y la definición de clase básica es que el radio espectral de esas submatrices principales de A coincidan con el radio espectral de A, que es 1. Bien, pues teniendo en cuenta el teorema de Roth-Blum, ya podemos deducir que el límite de x de n va a tener seguro un elemento 0 donde el lugar que corresponde a la clase que no es básica, que sería la 2. Y en estas posiciones tiene elementos positivos, al menos en una de ellas. O sea, lo que esto asegura con seguridad es donde hay ceros. Entonces, teniendo en cuenta la definición de la recurrencia y relacionando los componentes de este vector en n más 1 con las del mismo vector en n a través de estas coeficientes, pues en la segunda fila tendré que x sub 2 de n más 1 es b de n por 1 menos a de n por x1 de n, más lo mismo por x sub 2 de n, luego saco aquí factor común, más b sub n, más b de n por x sub 3 de n. Por las hipótesis tenemos que b de n tiende a 0, porque beta es 0, 1 menos a de n tiende a 0, aquí lo que me importa es que esto tiende a 0, tanto esta cantidad como esta están acotadas entre 0 y t, y de hecho esta suma también está acotada entre 0 y t mayúscula, y b de n tiende a 0 y x sub 3 de t está acotada entre 0 y t. Por lo tanto, producto de sucesiones que tienden a 0 por sucesiones que están acotadas, eso hace que estos sumandos tiendan a 0, y por lo tanto el límite de x sub 2 de n más 1, y quien dice eso, el de x sub 2 de n, es 0. O sea que este 0 de aquí pues lo hemos corroborado por este sitio. Para hacer unos cuantos ejemplos que están aquí, un ejemplo 1, 2, 3 y pues este ejemplo tendría que ser 4. Ah, no, está aquí, hay 5 ejemplos, no había visto esto, perdonad. Yo tomo por condiciones iniciales arbitrariamente, para hacer los cálculos puse 5, 4, 1. Cantidad de volumen en el primer vaso, en el segundo y en el tercer vaso. Entonces, la suma de estos números, 5 y 4, 9 y 1, 10, eso es a lo que llamo t. Entonces, pongo aquí entre comillas, la conjetura es que existe el límite de x de n cuando n tiende a infinito y es 10 veces un vector que tenga de componentes P, 0, Q, donde P y Q son números mayores que 0 y P más Q
Siempre hay erratas. Entre los vasos. Estas proporciones complementarias, o sea que suman 1, dependen de las sucesiones A y B. Lo vamos a ver en distintos ejemplos. En el ejemplo 1 tomé A de n igual a n partido por n más 2 y B de n 1 partido por n más 1. Esta sucesión tiene el límite 1 cuando n tiende a infinito, o sea, alfa es 1 es 1, y esta tiene el límite 0 cuando n tiende a infinito, o sea, beta es 0. O sea, esta sucesión cumple estas condiciones. Entonces, calculando los vectores de Perron de la correspondiente matriz B mayúscula de n que corresponde a estas sucesiones, pues me queda que las proporciones en este caso son 1/3 y 2/3. O sea que el volumen total, al final, cuando pase mucho tiempo, se reparte a la tercera parte, va al vaso primero y 2/3 partes van al vaso tercero. Heurísticamente, que en el vaso segundo no quede nada, se puede ver aquí, porque este beta nos querría decir que en el segundo de los pasos siempre el volumen que hubiera en ese momento, en esa iteración correspondiente, en los vasos 2 y 3, echamos todo al vaso 3. Por otra parte, lo que hubiera en el vaso 1 y 2, en el primero de los pasos, pues todo lo que hubiera se echa al vaso 1, porque alfa es 1, y aquí no cae nada. O sea, no cae nada, porque del vaso 1 no cae nada aquí, y del vaso 2 lo que hubiera, porque al principio tenemos 5, 4, 1, pues va pasando a este vaso. O sea, heurísticamente que aquí desaparezca en el vaso segundo el líquido es normal. Bien, otro ejemplo donde se va a ver que las proporciones en que se reparten los volúmenes son en onceavos, 1/11 al primer vaso y 10/11 en el tercer vaso. Aquí he tomado las funciones n cuadrado partido por n cuadrado más 2n más 1, que tiene límite 1, y esta b de n partido por 5n cuadrado más 6n más 1, que tiene límite 0. Entonces, calculando el vector de Perron, también aquí se podían hacer con los dígrafos. O sea, quiero decir que estas dos cantidades tienen que salir positivas, era de esperar ya por este teorema de Roth-Blum, que da una información sobre cómo se pueden hallar bases del subespacio radical asociado al radio espectral, la 1 de esta matriz, o también otros se llaman el subespacio de vectores propios generalizados. Bien. Entonces, ya estáis viendo que estas proporciones dependen de las sucesiones A de n y B de n. En este ejemplo, muy sencillito, n partido por n más 1 que tiende a 1 y esto que tiende a 3/5, pues las proporciones son 3/4, 1/4. Si pongo este otro ejemplo, variando un poco aquí algo, por ejemplo, he pensado en poner ahí 20. O sea, lo que he intentado es, y yo creo que se puede afirmar que es positivo, es que si fijo aquí dos números P y Q positivos que sumen 1, yo creo que siempre existen sucesiones A y B que cumplen las condiciones dadas, que provocan que las correspondientes sucesión X de n tiende a las proporciones P y Q. Pero bueno, eso no lo he puesto en detalle. Os diré el ejemplo quinto que va en esa dirección, y aquí simplemente he cambiado estos números por poner este un poco más grande, 20. Entonces me han salido en veinteavos las proporciones en las que se reparte el volumen. Un veinteavo en el primer vaso y lo que queda 19 veinteavos en el vaso tercero. Aquí he intentado parametrizar la sucesión ADN con un parámetro mu. Lo hago este mu variar entre 0 y 2,
siempre pretendo que ADN no pase de 1, por lo tanto este mu no podría ponerlo 3 o mayor, pero sí podría poner en vez de 2, pues 2,5, 2,8 y se seguirían cumpliendo las hipótesis. Este lo he dejado como está aquí, este tiende a 1, esto tiende a 0 y las proporciones son 1 partido por 4 menos mu y 3 menos mu partido por 4 menos mu. O sea que la suma de estas dos proporciones es 1 y 3, 4, 4 menos mu entre 4 menos u suman 1. Y ya veis que variando aquí el mu, pues se pueden obtener diversas proporciones y yo creo que para cualesquiera p y q que cumplan esto se podrían encontrar incluso con sucesiones que vengan dadas por fracciones racionales. Bien, pero ya digo que estos límites existen y tienen estos valores, no está probado, más que comprobado numéricamente. Ahora veamos de los casos que nos quedan. Lo que queda ya son casos en que hasta aquí hemos visto o bien que tanto alfa como beta estaban estrictamente entre 0 y 1, eso apelando al teorema de Abu-Shariz y otros, y todos los casos en que ambos o bien eran 0 o bien era 1 y había 4 posibilidades que se han acabado aquí. Lo que queda va a ser casos en que solo uno de alfa o beta, solo uno de ellos sea o 0 o 1, o 0 o 1, y el otro valor esté estrictamente comprendido entre 0 y 1. Entonces, caso en que alfa es 0 y beta está entre 0 y 1. Es un problema que está abierto, pero de la primera recurrencia, pues me queda que x1dn es igual a adn por x1dn más adn por x2dn. Como adn tiende a 0 y esta sucesión está acotada entre 0 y t, pues esta sucesión tiende a 0 y por lo tanto este x1dn tiende a 0. O sea que sabemos que el límite aquí, en este caso está separado por esta línea gris, pues va a tener ahí un 0. La matriz correspondiente del límite de b mayúscula de n, pues en este caso será alfa alfa, o sea 0, 0, 0. Aquí la beta por 1 menos alfa es 1 menos 0, o sea es 1, pues me quedará beta, beta y beta. Y aquí 1 menos alfa por 1 menos beta, como 1 menos alfa es 1, pues queda 1 menos beta, 1 menos beta, y aquí solamente tendría que estar 1 menos beta. Vamos a ver, este es el dígrafo, el 1 no se comunica con nadie, el 2 se comunica con el 1 porque este número es no nulo, el 2 se comunica con el 2 porque ese número es no nulo y el 2 se comunica con el 3 porque este número es no nulo. Por la misma razón, como beta es estrictamente menor que 1, estos tres números de aquí son positivos y por lo tanto el 3 se comunica con el 1, el 3 se comunica con el 2, esta flecha que sube, y el 3 se comunica con el 3. Aquí estas dos clases, solo hay dos clases comunicantes, una está formada solo por el 1 y otra está formada por el 2 y el 3. Esta clase formada por 2 y 3, ahí he puesto 2 puntos, no es una S, es clase básica, 2 puntos. Porque la submatriz principal formada por las filas 2 y 3 y las columnas 2 y 3, que es esta submatriz de aquí, que la he puesto aquí, tiene determinante 0. Por lo tanto, 0 es un valor propio de esta submatriz principal. Y el otro valor propio, veamos que es 1. La traza de esta submatriz principal es beta más 1 menos beta, o sea, es 1. Y eso ha de ser igual a la suma de los dos valores propios, lambda 1 más lambda 2, pero uno de ellos hemos quedado que es 0. Luego el lambda 2 debe ser 1. Luego esta submatriz principal tiene radio espectral 1 y por lo tanto coincide con el radio espectral de A y por definición eso quiere decir que esa clase es básica. Lo he escrito aquí.
el radio espectral de la submatriz principal de A, que corresponde a filas y columnas indicadas por 2 y 3, es 1, que es el radio espectral de A. Por el teorema de Roth-Blum, incluso se puede sacar aquí algo más. En el caso de esta alfa y esta beta, en todos los ejemplos, o sea, no hace falta calcular con sucesiones concretas, sino que se puede saber que las proporciones van a ser beta y 1 menos beta. Beta al segundo vaso y 1 menos beta al tercero. Y en la proporción, o sea, todo el volumen T se repartiría en esas proporciones. Esto se ve, esto de aquí, en que esta matriz, que es la matriz límite, tiene al vector 0, beta, 1 menos beta, como vector propio asociado al valor propio 1. Y de ahí, junto con que la conjetura es que el límite de los vectores de Perron de BDN, que se puede pasar simplemente aquí a los límites o ya trabajar con los límites estos. Pues este límite de x de n, este veces el vector u de la matriz límite, pues de ahí sencillamente se saca esto. En el caso en que el alfa sea 1 y el beta esté entre 0 y 1, también es un problema abierto. Ahora la matriz límite es alfa, alfa, 0, o sea, alfa 1, y este lugar siempre está 0. Aquí quedaría beta por 1 menos alfa, 1 menos 1 es 0, beta por 1 menos alfa, 1 menos 1 es 0, y aquí quedaría beta. Y aquí 1 menos alfa por 1 menos beta, 1 menos alfa es 0, pues 0, 0, y aquí queda 1 menos beta. El digrafo está formado por 1 enlaza con 1 y 1 enlaza con 2. Del 2 solamente va una flecha al 3. Y el 3 se comunica consigo mismo. Entonces, las clases comunicantes son la 1, la 2 y la 3, pero estaba dudando, pero no dudo. La matriz principal asociada a esta clase formada solo por el 1 es esta submatriz de aquí, que tiene de radio espectral 1 igual al radio espectral de A. Mientras que para esta otra clase, la clase 3, que no está ni aquí escrita, su radio espectral sería 1 menos beta, que es menor que 1. Luego esta clase es comunicante pero no es básica. La clase 2 también es comunicante, pero su matriz principal es 0, o sea, tampoco es básica. Bien, en este caso, pues por ser una clase básica y la primera, pues lo he dicho antes, seguro que en las posiciones 2 y 3 va a haber ceros y aquí va a haber un número positivo. Y entonces el límite será t veces y este número positivo, pues bueno, enseguida podemos averiguar. A ver, va a ser el 1, 0, 0. Esto se puede hacer viendo que este vector es vector propio de esta matriz asociado a 1, pero voy a hacerlo de otra forma. Si existiera el límite de x de n cuando n tiende a infinito y fuera este vector, pues pasando aquí al límite, las a's pequeñas y b's tienden a alfa y beta, y aquí tendríamos L1, L2, L3, y aquí igual también L1, L2, L3. O sea que este vector es un vector propio de esta matriz asociado al valor propio 1. Entonces, tendríamos, multiplicando este vector, multiplicando esta matriz A por este vector columna, en la tercera posición me dará 0 por L sub 1 más 0 por L sub 2 más 1 menos beta por L sub 3. Estos dos son 0 y me queda que L sub 3 es igual a 1 menos beta por L sub 3. Como 1 menos beta es un número positivo pero menor que 1, entre 0 y 1, pues esto no puede ser salvo que L sub 3 sea 0.
Entonces, de la segunda fila multiplicada por el vector, pues me quedará que L sub 2, aunque sabemos que van a darnos 0, pero bueno, que esto es corroborarlo de otra forma, que L sub 2 va a ser 0 por L sub 1 más 0 por L sub 2 más beta por L sub 3, por lo mismo de antes. Bueno, por lo mismo de antes no. 0 por L sub 1 es 0, 0 por L sub 2 es 0, y como hemos probado que L sub 3 es 0, pues beta por L sub 3 es 0, luego L sub 2 es 0. Y como la suma de los volúmenes es constante para todo n, pues en el límite también esto de sumar t, de donde deducimos que como L1 y L2 son 0, pues L1, forzosamente es t. Y de ahí se sacaría esto. Pero ojo, si existe este límite, se puede hacer este razonamiento. Pero lo que está abierto es probar que existe ese límite. Y este es el ejemplo en que el beta está estrictamente entre 0 y 1 y lo que es o 0 o 1 es el alfa. Y ahora pues el caso dual. El caso dual está formado porque beta es 0 o beta es 1 y el alfa está estrictamente entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Este ejemplo está aquí, separado por esta escalera de tramo gris, y este otro ejemplo lo he puesto ahí. Ambos son problemas abiertos en el sentido de que no se ha podido demostrar que el límite de x de n es lo que se dice. Bien, esta matriz límite aquí sería alfa alfa 0, beta por 1 menos alfa, pero beta es 0, pues 0, 0, y aquí beta, pues 0. 1 menos alfa por 1 menos beta es 1, pues 1 menos alfa, y aquí es beta. Perdón, aquí es 1 menos beta. Y 1 menos 0 es 1. El digrafo está formado por un lazo del 1 al 1, del 1 al 2, el del 2 no sale ninguno, y del 3 salen 3 flechas. La primera va al 1, esta va al 2 y esta va a sí mismo. Entonces, aquí no sé si he llegado a ponerlo, sí, clase básica la 3, efectivamente. Las clases comunicantes son sus conjuntos atómicos 1, 2, 3. La submatriz principal que tiene fila y columna 1, pues el valor propio es alfa, que es menor que 1. Luego no coincide con el radio espectral, luego no es clase básica. La 2,2 tampoco tiene radio espectral 1, pero la 3,3 sí tiene la submatriz principal de aquí, tiene radio espectral 1, o sea que esta clase es básica. Por lo tanto, sabemos que en el límite este, por el teorema de Roth-Blum que he citado tantas veces, pues ha de tener a elementos en lo que no son clases básicas ceros, y en donde es la clase básica un elemento positivo. Por otra parte, en este caso, de la recurrencia se saca que x sub 2 de n más 1 es igual a toda esta expresión de aquí, y tenemos que b de n por hipótesis tiende a 0. 1 menos a de n tiende a 1 menos alfa. Pero bueno, lo que a mí me interesa es que está acotada. Y esta suma de x1 más x sub 2 de n también está acotada entre 0 y t. Luego el producto de una sucesión acotada por una que tiende a 0 tiende a 0. Y aquí el b sub n tiende a 0 y x sub 3 de n está acotada, pues este sumando también tiende a 0, luego esto tiende a 0, luego x sub 2 de n tiende a 0. Aquí sí que hemos comprobado que esta matriz límite tiene al 0,01 como vector propio asociado a 1, al radio espectral. Entonces pongo aquí el existe, el símbolo que es la E al revés, si, condición, si existe el límite de x de n y es el vector L1, L2, L3, pues ese vector será un vector propio de esta matriz asociado por el propio 1. Por lo tanto, ya se podría decir que ha de ser proporcional a este vector, porque además el radio espectral de una matriz estocástica por columnas es simple, es un valor propio simple. Pero bueno, habíamos deducido de esta sencilla recurrencia que el L2 debe ser 0. Por eso he puesto aquí, encima de L2 he puesto el 0.
Haciendo cuentas, pues me queda L1 igual a alfa por L1 más 0 más 0. Como el alfa está entre 0 y 1, pues a la fuerza este L1 ha de ser 0. Como ya tengo probado también que el L2 es 0, pues el L3, como la suma de los 3 L's es T, pues el L3 es T. Por lo tanto, este límite, si existe, pues será T por este vector. Mientras que en este caso, vamos a ver que las proporciones van a ser alfa y 1 menos alfa en el primer vaso y en el segundo vaso, y 0 en el tercero. La matriz límite pues es esta: alfa, alfa 0, beta, beta es 1 por 1 menos alfa, beta por 1 menos alfa, y aquí va beta. Y aquí van productos de 1 menos alfa por 1 menos beta. 1 menos beta pone ceros, y esto es 1 menos beta, pues ceros. Clase básica, pues es bueno, primero el dígrafo. 1 comunica con 1, 1 comunica con 2, 2 comunica con 1, 2 comunica con 2, 2 comunica con 3, y del 3 no sale ninguna flecha. Una clase comunicante es la formada solo por 3 y la otra clase comunicante es formada por 1, 2. Son clases de equivalencia en una relación de equivalencia. Entonces, como la submatriz formada por las filas y columnas 1, 2, esta de aquí, pues es análogo a lo que hemos hecho antes con la beta. Tiene de valores propios 0 y 1, pues su radio espectral es 1, que coincide con el radio espectral de la matriz grande. Por lo tanto, esta clase es básica. Entonces ya deducimos que el límite de x de n, por el teorema de Roth-Blum, va a ser un vector que está en un subespacio, que tiene unas bases cuyos elementos nulos y no nulos se relacionan con los elementos que hay en las clases básicas. Entonces va a tener seguro aquí un 0 y estos no nulos. Esta matriz tiene a alfa 1 menos alfa 0, vector propio asociado a 1. Entonces tengo aquí escrito, que no está hecha la cuenta, pero aquí tendría en la matriz B mayúscula de n 1 menos B de n por 1 menos A de n, 1 menos B de n por 1 más A menos A de n y 1 menos B de n. Como el límite de B de n es 1, pues entonces el x sub 3 de n tiende a 0. O sea, esto estaría probado. Pero las otras cosas, pues conjetura. Aquí las proporciones son alfa y 1 menos alfa. Fijaos que a veces, en algunos casos, he tenido que hacer ejemplos concretos porque no he podido establecer la relación estrecha entre los datos del problema y las proporciones, y en estos casos pues ha sido muy fácil decir que las proporciones eran beta 1 menos beta y alfa 1 menos alfa, y en cambio también para casos parecidos pues las proporciones es que eran 1 en este vaso, el de la clase básica, y 0 los demás. Y el otro caso hay una cierta simetría, y en el otro caso igual, 1 en la clase básica, que es la 3, y 0 en las demás. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.